¿Se entendió? ¿No se entendió? En vano pregunto. Bueno, mejor sigamos. No dicen se entendió, no dicen nada. Bueno, jóvenes, vamos a seguir. Y bien. Entonces les decía de que acá la ingeniería a veces requiere de más cosas. Y para mí esto es fundamental, la importancia que tiene comprender los mecanismos de transferencia de calor, porque en la mayoría de los equipos industriales siempre se va a dar de que se necesita calentar algo o enfriar algo. Entonces aquí habla de todos los tipos de intercambiadores que hay. Yo mostré en forma rápida en uno de los videos y les decía que los intercambiadores de placa son generalmente usados dentro de la industria de alimentos. Bueno, hay hartos, ¿no? Los fabricantes diseñan, ahí está la ecuación que hemos visto, donde acá dice DTME. Generalmente son diferenciales logarítmicas, que en algunos libros usan otro. La importancia que tiene el coeficiente global de transferencia de calor, que a veces considera otros coeficientes cuando el agua va formando incrustaciones, ¿ya? Entonces, es eso. Falta antena. Lo que después aquí, por ejemplo, ve las características de acuerdo al tipo de agua que se usa en estos equipos. ¿Eh? Bueno, y hay libros, ustedes pueden entrar a internet, pueden encontrar en mi libro. Yo el otro día les dije al decano, mire, yo no vendo mi material, lo publico y son esos textos que ustedes ven. Pero es que no es, sí, efectivamente, pero si yo les digo, ¿han visto mi video? Algunos ni lo han visto. Imagínense, el único que le he escuchado hablar fue Dionisio. Me dijo, ingeniero, tengo el libro con todo, ¿cómo lo ve? Bien, aprovechenlo. Pero a veces se complican porque usan otro tipo de nomenclatura. Por ejemplo, acá el diferencial logarítmico usa DTME, como ustedes ven ahí. Entonces, esto no quiere decir de que no vean, no, al contrario, mientras uno pueda comer más, comer pescado y más después meterle un frijol, más nos nutramos mejor. Los conocimientos no se termina uno nunca de aprender. Yo en mis 63 años que ya estoy por pisarlo ya. Yo sigo aprendiendo incluso en cada clase, en cada exposición de esta. Y como ustedes ven, ¿no? Aquí nomás les estoy mostrando esto ya para los ingenieros que están en planta. Los manuales sirven de base, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, establece ya hasta parámetros, ¿no? Que permite simplificar un diseño de algún equipo. No sé a cuántas hojas he recorrido en este manual, pero fíjense, es largo, largo. No, o sea,
la forma en que se deben arreglar los intercambiadores. Cuando estén llevando ustedes en modalidad de grado, yo sé que va a haber uno que me va a decir, diseñar un intercambiador de placa. Y ni siquiera yo voy a poder entrar porque ya van 5 días de clase como hoy. Y apenas les he podido mostrar un balance de energía y acá algunos criterios que les permitan a ustedes en su momento ver a dónde pueden acudir. ¿Ya? Y hoy yo voy a terminar esto porque ya tengo que entrar a estación sólido líquido. Entonces, fíjense, jóvenes, es largo, hay gráficas, y aquí ya muestra los tipos de intercambiadores, ¿no? Yo hace rato quise entrar a ver si algún fabricante tenía una cotización y el diseño o provisión de un intercambiador de doble tubo para el área de alimentos, que es lo que muestra el cálculo de jarabe, en los cuales el material tiene que ser acero inoxidable. Pero ni idea, joven. Hay veces cosas que no muestran, pero si se van a calderos, ahí sí van a encontrar cotizaciones que ofrecen las empresas para un caldero de 100, 200, 300 kilovatios por hora, 5, 10 toneladas de vapor. Entonces, pero ahorita acá en intercambiadores no encontré nada. Para terminar esto, ya, y para que ustedes vean un ratito, vale. Se perdió. Acá está. O sea, apenas abierto esta norma. Y hay más todavía, están las 2, las 3, las 4, las 5. Alguna de ellas debe haber la forma de cómo diseñar un intercambiador específico. Por ejemplo, esto es para aeroenfriadores, en la cual entra un fluido a través de los tubos, al igual que los radiadores. Si alguno de ustedes ha ido a la refinería, conoce la refinería, hay bastantes aeroenfriadores. Después de esto, bueno, un ratito, voy a mostrarles en forma rápida el otro y de ahí, en forma rápida, voy a explicar el diseño que una vez me pidieron a unos alumnos que se los haga. Bueno, a ver este de acá. Igual se aplazaron porque no lo entendía. Bueno, aquí hay de intercambiadores de tubo y colaza, por ejemplo, ¿no? Bueno, aquí por lo menos tiene 40 y tantas hojas. Igual, ¿no? Por eso les digo, alguna vez, si hacen un trabajo de esto, tienen que buscar material específico, ¿ya? Ingeniero, ¿está mostrando documentos? Estaba mostrando la Ah, norma, esta de acá, ¿no? Fíjense, es la norma PDVSA, ¿ya? Pero como les digo, estos venezolanos han sido tipazos en la tecnología petrolera, entonces tienen de todos los equipos posibles ahí, ¿ya? Bueno, para terminar este bla bla, les voy a mostrar el diseño de un intercambiador de acuerdo a Donald Kern. Bien, un ratingo, jóvenes, voy a buscar ese diseño.
Listo, tengo tanto material como para mostrarles, pero no, ya no me da el tiempo. Y lo que necesito es darle una idea de lo que es diseñar un intercambiador mismo. Y prácticamente con eso termina. Un ratito. Bueno, nos quedamos con la gana de conocernos, ¿no? Bien. Eh, oh, ya, vamos a compartir pantalla. Bueno, va la bolita. Con esto se acaba los intercambiadores. ¿Ya? Por ejemplo, este es un problema que está en el Donald Kern. Y esta definición ya vimos al inicio que es un intercambiador donde dos fluidos, sin entrar en contacto, uno se calienta y otro se enfría. Aquí voy a ampliar esto y volver a cerrar porque sé de que cuando dé clic no van a ver. De todas formas, me avisan si es que cambia. Generalmente, los problemas a veces se presentan en términos que alguna vez ustedes ni lo han visto. Por ejemplo, grados API, o posiblemente algunos de ustedes que han escuchado hablar que son términos que generalmente pertenecen al rubro petrolero. Aquí habla de 43.800 libras hora de un queroseno que tiene esos grados API. ¿Por qué da los grados API? Los grados API prácticamente permite determinar la densidad, que yo les había dicho que la densidad es fundamental, ¿no? Porque en base a ello se determinan otras propiedades. Bueno, dice que sale del fondo una columna de destilación con 390 grados Fahrenheit y se debe enfriar hasta 200. Y aquí hablamos de un crudo, que es el que intercambia calor. Mientras que el queroseno se enfría, el crudo se va a calentar, ¿no? Y aquí habla de que entra a 100 y se calienta a 170. En todos los equipos donde hay obstrucción, siempre va a haber caída de presión. Entonces, hasta acá, ustedes están viendo de que se cuenta con un dato que es de caída de presión que se da en este intercambiador en ambas corrientes. Y habla de un factor de obstrucción. Bien, se dispone para este servicio de un intercambiador de 21 un cuarto de pulgada que tiene un diámetro interior de 100, en la cual hay 158 tubos de 1 pulgada. Y habla de un tubo, en este caso su característica es de 13BWG. Es decir, de que es un tubo que uno tiene que ir a la tabla y determinar ahí el diámetro interno, porque el externo ya está dado, el arreglo que tiene, ¿ya? Y será adecuado el intercambiador. ¿Cuál es el factor de obstrucción? Entrar a un problema de esto que le dio el profesor, si le explicó y le dio el alcance, bien. Pero para mí en 5 clases entrar a esto es muy complicado, porque hay que hacer uso de tabla, gráfica, cosas así, ¿no? Vamos a ver. Bien. Estoy dando un clic de cambio, joven.
Sí, cambió ahí. ¿Ya? Sí, ingeniero. Cambió. Por ejemplo, acá, estos son los datos del queroseno, su grado API, con el que este de acá intercambia calor, mientras este se enfría, este se va a calentar de 100 a 170. Y está dando las especificaciones de un intercambiador que tiene diámetro interno, tiene 158 tubos y cada uno de esos tubos es de 1 pulgada y tiene 16 pies de largo. Y habla hasta de los deflectores, que son placas que tienen un distanciamiento de 5 pulgadas, es decir, 2.54 centímetros de 1 pulgada por 5, alrededor de cada 12 o 13 centímetros hay una placa. Bueno, entonces acá está lo que les decía, ¿no? Los grados API en la rama petrolera básicamente se emplea para determinar la gravedad específica. Lógicamente que de ahí de la gravedad específica ya se puede determinar la densidad. Por eso cuando hicimos ese ejercicio sencillo, yo le decía, cuán importante es la densidad, la capacidad calorífica. Aquí en un intercambiador más complicado como este y que pertenece a la cuestión de los hidrocarburos, ya se manejan otras tablas específicas. Por ejemplo, acá la forma de metodología de cálculo habla de hallar este factor entre el fluido que se calienta y el que se enfría. Y esa relación de diferenciales de temperatura entre el fluido caliente y frío permite obtener este valor. Entonces, y de acuerdo a los grados API, hay que ir a esta tabla. Fíjense, dice delta TC sobre delta TH. Y interceptar, ¿ya? De acuerdo a este factor de colección y lecturar acá. Por eso les decía, dependiendo de qué tipo de fluido es, en este caso, como es para el área de hidrocarburos, necesariamente hay que seguir esta metodología. Yo no les puedo decir, me van a hacer este cálculo. Si apenas a veces ustedes tienen tiempo para... Imagínense que ustedes quieran comprender solito esto de acá, se van a tirar varias horas, ¿no? Entonces, fíjense de que yo acá les digo, de que esto ustedes lo pueden encontrar en Donald Kerr, pero necesitan tener estas gráficas para poder hallar y seguir esa metodología de cálculo. Bueno, entonces funcionan los datos que tenemos, ya, es de que se calcula este factor, ya. Bueno, después de ello, aquí seguimos usando otros factores más, de tal manera de que con estos factores podamos hallar los calores específicos. Por ejemplo, ¿qué es lo que hicimos nosotros en caso del agua? Yo les decía, la capacidad calorífica del agua prácticamente casi es 1, pero hay unos pequeños cambios. Y cuando hicimos del jarabe, yo pensé que mi ecuación era buena, pero cuando vimos la del ruso ese, era más coherente. Acá igual, ya a través de estos factores, es aquellos en que se determinan los calores específicos, tanto del fluido caliente como del fluido frío. Pero necesariamente, como ustedes ven, el queroseno, por ejemplo. Ustedes dirán, pero aquí está, en esta gráfica no hay queroseno. Y del otro no hay del crudo. Y ustedes dirán,
¿Por qué intercepta esta curva de acá? Porque queroseno generalmente dentro de la refinería viene a ser un destilado medio. Ustedes dirán, ¿qué es un destilado medio? ¿Qué es un destilado liviano? ¿Y qué es un destilado pesado? Los destilados livianos generalmente son aquellos hidrocarburos de bajo peso molecular, metano, etano, propano, que salen por la cabeza de una destilación. Los destilados medianos, arriba del pentano, etano, por eso es que aquí más o menos se va arriba de hidrocarburo 7, ¿no? Y si es de un aceite, ya, se va a una curva de más abajo que más o menos relaciona a la posibilidad de que sean las características de un aceite, ¿ya? Entonces, de ahí sale. Y de ahí recién se aplica lo que hemos visto que Q igual a la masa por CP delta T. Lógicamente que acá hay otra nomenclatura. Y después, para hallar estos gradientes térmicos, que es el logaritmo, por ejemplo, delta T1 menos delta T2 sobre el logaritmo bacteriano de delta T1 sobre delta T2. Aquí usa un factor de corrección. Y para usar esto, ya, o sea, fíjense cómo cambian las ecuaciones cuando ya hablamos de hacer un cálculo para hidrocarburos. Ya usa dos factores de corrección. Bueno, entonces, en base a ello es que se hace uso de esta tabla, ya, para hallar esos valores que son el S, ya, y el N, ya. Entonces, se intercepta esta R, yo la dibujé así aproximadamente, que corresponde a 2.71, que está, bueno, aquí se ha movido, es un poquito más de este lado a la derecha, ¿ya? Está entre 2.5 y 3, aquí está. Y se pilla este valor de 0,20 y tanto. Y se va usando esos factores. Después les decía de que cuando hablamos de WG, son características de tubo que están en tabla. Entonces aquí nos da el diámetro externo, pero de aquí calculamos cuál es el diámetro interno. Y encima de ello da hasta el área de flujo. ¿Ya? Entonces, por eso les decía, se hacen más complicados. Pero yo por lo menos les estoy explicando de que muchas veces, dependiendo los ruidos que uno va a ver y el tipo de intercambiador, hay que seguir una metodología de cálculo. Aquí los pelados que me pidieron ayuda, difícil que entiendan esto, porque había que entrar al Donald Care y para entrar al Donald Care había que tirar unas varias horas, ¿no? Y después se habla de la velocidad máxima. ¿Qué significa? En este caso, la velocidad máxima viene a ser masa, tiempo y área. ¿Ya? Bueno, y hace uso de la viscosidad porque en los cálculos que hemos visto, nosotros no hemos usado la viscosidad. Pero la viscosidad es fundamental porque es la resistencia al flujo de un fluido. Y de aquí es de que en este cálculo usa la viscosidad para encontrar el reino. Entonces aquí se van las propiedades del fluido, se determina que está en centipoid y se la convierte en las unidades para determinar el reino, que es un número adimensional. Bueno, y
Después tenemos los datos de que eran 158 tubos, tenemos el área que se determinó de esta tabla. Como son 158 tubos y el área de cada tubo es 0,51 tanto, entonces esos 58 tubos dan un área de flujo total que es este que ustedes ven acá, ¿ya? En pie cuadrado. Bueno, y después habla de un arreglo que puede ser triangular, en este caso los tubos que están dentro de ese intercambiador grandote. Esos 158 tubos se los ordena en forma cuadrangular. Entonces, el espacio que existe entre estos cuadrados es donde fluye el otro fluido, que está en la, ¿no? Igual. Y igual acá. Se halla la transferencia de calor por la coraza, ¿no? Entonces, uso de gráfica. Después, lógicamente, que ya se está analizando la parte, en este caso, de la carcasa, ¿ya? Y igual va a permitir determinar, lógicamente, que acá se está usando números adimensionales, ¿ya? Y tabla también. Bueno, después de eso, usa factores de convección que están relacionadas a las entalpías y diámetros de los tubos, tanto internos como los externos. Igual, uso de tabla. ¿Para qué? Para llegar a estimar este coeficiente global, ¿ya? Y después recién se aplica esto, ¿ya? Y permite hallar, lógicamente, el coeficiente global también de tabla. Y, bueno, aquí, por ejemplo, se sigue determinando algunos números adimensionales usando tabla. ¿Para qué? Para determinar las conductividades térmicas, pero de los fluidos. Bueno, igual acá, ¿ya? Y aquí se halla este factor de obstrucción. ¿Qué es este factor de obstrucción? Este factor de obstrucción generalmente está relacionado a lo que es el coeficiente global del tubo, pero como les decía, estos tubos se van incrustando poco a poco de material y el área de flujo disminuye. ¿Ya? Entonces, acá hay una relación en que este factor de obstrucción debe ser mayor al estimado. Como acá da el factor de obstrucción, entonces, y es mayor, significa que el intercambiador que se está usando como, o se quiere determinar si sirve o no sirve, está bien. Si fuese menor, ahí acaba el programa, ¿no? Después acá usa la caída de presión, que es dato, ¿ya? Para determinar la caída de presión de total en los 150 y tantos tubos. Bueno, por eso les digo de que es bien largo. Ahí hacer uso de este factor de resistencia para hallar el U considerando el factor de obstrucción, y es más complicado, ¿no? Entonces ahí se aplica el MSP delta T que hemos visto, se establece el balance, también mediante gráfica se determina esta distribución que hay entre los dos fluidos en contracorriente, ya uno se enfría y este se calienta. Bueno, entonces es bien largo, muy largo. Y lógicamente, si no tienen buena base, los ha sacudido. Entonces, es por eso que a veces yo les digo, con lo que les he mostrado, de lo que es una licitación pública,
de los textos que hay. Alguna vez ustedes tienen que profundizar porque si yo quisiera dar solamente de intercambiadores me comería las 20 clases para poder profundizar más. Lo que he hecho es sentar las bases, decirles dónde está la herramienta y es más todavía. ¿Cuánto me queda de tiempo? Entramos, chicos. Pasa rápido el tiempo, joven. Un ratingo, joven. Bien. Bien, joven. Les voy a mostrar esto con esto y 5 minutos más del segundo tiempo. El final, ahí vamos a terminar. Ya estoy entrando al último. Ya no vuelvo a tocar más esto.